abrir la Biblia ¿dónde? Salmo. No. ¿Salmo cuánto? 49. 49. Bueno, nos enfrentamos al último sermón y al último salmo de la serie de este año. Y en el Salmo 49 les voy a pedir que me puedan seguir en la lectura. Son 20 versos. Voy a hacer una lectura relativamente ágil, así que pongan atención o síganme, ¿no es cierto?, en ella. Dice así el Señor entonces en su palabra: escuchen estos pueblos todos, escuchen estos habitantes del mundo entero, lo mismo los nobles que los plebeyos, lo mismo los pobres que los ricos. De mis labios brotará sabiduría, de mi corazón sagaces reflexiones. Inclinaré mi oído a los proverbios y al son del arpa explicaré su sentido. ¿Por qué habré de temer en los días aciagos, cuando la maldad de mis opresores me rodea? Cuando los que confían en sus riquezas se jactan de sus muchas posesiones. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente para que siga con vida para siempre y nunca llegue a experimentar la muerte. Es evidente que hasta los sabios mueren, que los necios e insensatos perecen por igual y que a otros les dejan sus riquezas. Algunos piensan que sus casas serán eternas y que las habitarán por todas las generaciones y hasta dan su nombre a las tierras que poseen. Aunque ricos, los mortales no permanecen, lo mismo que las bestias un día perecen. Este camino suyo es una locura, pero sus hijos se complacen en sus dichos. Mientras la muerte los lleva al sepulcro como un pastor que guía a sus rebaños, será el sepulcro su última morada. Allí desaparecerá su buen semblante y un día los hombres justos serán sus amos. Pero a mí Dios me rescatará, Dios me librará del poder del sepulcro. Tú no te preocupes cuando veas que otros se hacen ricos y agrandan sus casas, pues nada se llevarán cuando mueran. Sus riquezas no se las llevarán al sepulcro, aunque se sientan felices mientras vivan, y la gente los alabe cuando prosperen. Un día irán a reunirse con sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz. Aunque ricos, los mortales no entienden, lo mismo que las bestias un día perecen. Tengamos una palabra de oración. Señor, una vez más, y nunca será suficiente, queremos alabarte y queremos agradecer el que podamos recurrir a tu palabra, Señor, y el que hoy día tu palabra sea predicada, no sea exhortada. Señor, necesitamos siempre y de manera muy especial, cada vez que tu palabra es predicada, el auxilio, la ayuda de tu Santo Espíritu. Para todos, Señor, es necesario. Yo quiero pedirte también, con humildad me ayudes y puedas, Señor, usarme de tal manera que tu palabra predicada sea predicada con fidelidad. Que de mis labios, Señor, no exista una reflexión superficial y solamente humana, sino que exista, Señor, tanto para mí como para mis hermanos, una invitación y una exhortación que venga dirigida, Señor, por tu Santo Espíritu. Y que esto sea pertinente para nosotros hoy también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Salmo de hoy, a diferencia de por lo menos los tres últimos, no tiene ninguna conexión con los que están para atrás. Ni una. Quizás la única conexión es que el autor el autor es uno de los descendientes de la familia de Coré. Eso es lo único. ¿Ya? No sabemos si es exactamente el mismo autor, que es del 48, del 47, así, hacia atrás. Partimos, ¿se acuerdan?, en el 42. Pero no hay nada que los una, salvo la universalidad de lo que aparece al inicio de los versos 1 y 2, ¿no es cierto? La universalidad de la exhortación, porque habla de pueblos, digamos que muchas personas de todo lugar pongan atención a esta exhortación. El salmista aquí tiene un genuino interés en que personas o gente de distintas razas, de distintos pueblos, de distintos contextos, conozcan de lo que él va a hablar, del mensaje que quiere comunicar. Eso es lo que de manera bien general podemos encontrar, ¿no es cierto?, en este salmo. Y vamos a
poner atención y quiero compartir con ustedes esto en 3 puntos, ¿verdad? Y quiero que lo primero que veamos es el sentido de urgencia o una advertencia que el salmista hace en este salmo. Después poner atención también a lo que el salmo nos dice, la palabra del Señor al fin y al cabo. ¿Cómo habla? ¿De qué habla? ¿Y qué profundidad le da al dinero? Porque es evidente que habla de eso también, ¿no es cierto? Y si hay o no poder detrás de esto y cómo nosotros tenemos que tener también, y sus oyentes originales, ¿verdad? Poner atención en este aspecto. Y por último, antes de hacer algunas aplicaciones, también el Salmo se hace cargo de una hermosa doctrina que está en toda la Biblia, que es la doctrina de la redención. Y vamos a poner también atención a eso y vamos a recordar, según el salmista, a qué apunta esto, ¿ya? Entonces, hecha esta introducción, quiero invitarlos a que pongamos atención a la advertencia, como les digo. Lo que encontramos en los primeros versos tiene un sentido de urgencia. Es una advertencia, o hay advertencia, pero no una advertencia así como muchas veces uno le dice a alguien, oye, te advierto esto o te pongo sobre aviso de esto, pero sin una mayor urgencia, sin urgimiento. ¿Ah? Aquí hay una advertencia, pero con un sentido de urgencia. La palabra escuchen, nosotros encontramos acá, la primera palabra que dice, escuchen esto, ¿no es cierto? Tiene este sentido, pero no una cuestión así como de poner oído nomás. Esto de escuchen, porque dice, escuchen, uno escucha obviamente con los oídos, no escucha con la vista. Entonces, no es solamente la palabra de que escuchen, no. Este escuchen, si ustedes se dan cuenta después por lo que viene, tiene este sentido de urgencia. La urgencia que el salmista pone en relieve está asociada a un mensaje que, según el verso 3, contiene sabiduría. O sea, no es solamente una advertencia, sino que tiene urgencia, pero también tiene asociada a esto, ¿no es cierto?, un mensaje que implica sabiduría. Dice el verso 3, de mis labios brotará sabiduría. ¿Ya? Es decir, no es algo banal o no es algo sin importancia, sino que es algo muy importante. Y la urgencia de esta advertencia se debe también a que la reflexión en la que se va a aventurar el corazón de este hombre, el corazón del salmista, que está inspirado por el Espíritu Santo, sin lugar a duda, está dominada por la agudeza de mente o la inteligencia. A eso se refiere la palabra sagaces. De mi corazón también brotarán sagaces reflexiones. La palabra sagaz implica eso. O sea, una persona que tiene agudeza de mente. O sea, se va a ocupar aquí también la inteligencia. ¿Ya? Entonces, fíjense, parte el Salmo con un mensaje de, pongan atención, esto es urgente, pero no una urgencia así porque sí nomás, ¿no es cierto? No una cuestión banal, sino que es algo muy importante, tanto así que voy a poner toda mi concentración, la agudeza que el Señor me ha dado, la inteligencia que el Señor me ha dado para poder darle a conocer lo que quiero informar, ¿ya? O sea, no son reflexiones, se estaba disponiendo el salmista a reflexionar, y no son reflexiones simplonas, sino que necesitan de toda la atención, de la razón y de la inteligencia que el Señor le había dado, ¿no es cierto?, a este hombre, y por supuesto también a los que escuchen, a los que van a escuchar esta canción, porque dice, curiosamente, el verso 4, inclinaré mi oído a los proverbios y al son del arpa, o sea, cantando, voy a explicar el sentido de esta reflexión. O sea, es como un trovador, agarró la guitarra, ¿no es cierto?, y me voy a poner a cantar, en este caso el arpa, ¿no es cierto?, y me voy a poner a cantar y a reflexionar sobre esto tan importante que les quiero comentar, que les quiero decir. Entonces, como les comenté hace unos minutos, el interés del salmista, y de Dios por cierto, es que este salmo sea muy pertinente para todo tipo de personas, como yo les decía a la introducción, ¿verdad? Para todo tipo de personas. Para pueblos, dice acá, ¿no es cierto?, para distintas personas de distintas razas o distintas etnias. Y después dice habitantes del mundo entero. Es decir, de estas etnias, de estas razas,
personas que se encuentren en cualquier rincón del mundo. Esa es la intención del salmista, ¿ya? Pero, ¿será este llamado de atención al mensaje que está por dar para personas a propósito de que hay que poner aquí razón, inteligencia? ¿Será este mensaje solo para personas capacitadas? Alguien podría preguntarse. El salmista está diciendo que va a poner ahí toda su agudeza mental, la sagacidad, y que debe poner empeño, ¿no es cierto?, a usar la razón. Entonces, la pregunta es, chuta, a lo mejor esto es para personas capacitadas nomás. Para personas que tienen estudio, o personas que pertenecen a algún estrato social especial. No. La respuesta es no. Este mensaje está pensado para gente noble, es decir, para príncipes o gente de alta sociedad, como también para aquellos, como dice el texto, plebeyos, es decir, aquellos que no pertenecen a la aristocracia. Es decir, el mensaje que tiene el salmista, el mensaje de la palabra del Señor, es de tal urgencia y transversalidad que es para gente pobre y también para gente rica. Para gente, como vamos a ver más adelante también, para gente sabia y para gente que no tiene tanta sabiduría. Entonces aquí ya podemos hacer una pregunta. Yo quiero que esta pregunta la tengan en mente. ¿Qué cosa hace que ponga a ricos y pobres, a aristócratas y gente común en el mismo plano? Porque tanto en la sociedad del salmista como en la sociedad hasta el día de hoy, tristemente se crean diferencias y hay polarización justamente en estas características. La gente rica en un lugar, la gente pobre en otro lugar, la gente sabia en un lugar y la gente, ¿no es cierto?, con menos capacidad intelectual en otro lugar. Pero el salmista está diciendo que el mensaje que va a entregar, este mensaje que es urgente, pone en un mismo nivel a ricos a pobres y podríamos decir a porros y a inteligentes. ¿Ya? ¿Qué será esto? Bueno, avanza el Salmo y aquí pasamos al segundo punto. ¿Por qué? Porque el salmista está diciendo que estas cosas que de alguna manera amalgaman a ricos, a pobres, a inteligentes y a gente que son un poco porra, ¿verdad?, tiene que ver con el dinero. Y tiene que ver con el poder del dinero. La pregunta anterior, entonces, es del todo pertinente. ¿Qué cosa hace que ponga a ricos, a pobres, aristócratas, ¿verdad?, y gente común en el mismo plano? Es del todo pertinente, ya que el salmista expone cómo las riquezas proporcionan poder y una posición social de privilegio. ¿Sí? Lo expresa, lo vamos a ver por qué y cómo el salmista expresa eso. Ahora, me voy a encargar en más de una vez de hacer referencia a esto. Cuando uno escucha que las riquezas proporcionan poder, y eso es evidente, ¿no es cierto?, en lo que vemos en nuestra sociedad, y también una posición social de privilegio, eso no significa que sea malo. Ojo, lo vamos a ver. Que una persona sea rica, que esa riqueza proporcione poder, y que además le dé un estatus, ¿no es cierto?, social, generalmente uno lo asocia al tiro a algo negativo. La Biblia nos va a mostrar, la palabra del Señor nos va a mostrar que no necesariamente eso es así. ¿Ya? Esto en primera instancia no es entonces para nada negativo, porque muchos pregonan y muchos predican esto, que tener riqueza, tener poder a través de la riqueza y por tanto tener un estatus social obviamente distinto, eso es malo. ¿Ya? En primera instancia no es negativo. ¿Ya? Fíjense a propósito de esto lo que nos dice la misma palabra del Señor en el Salmo 75 en el verso 7. El juicio proviene de mí que soy Dios. ¿Y qué dice después? Yo Dios a unos humillo y a otros enaltezco. O sea, el mismo Dios. A unos los pone en una posición baja, humillo, y a otros yo mismo levanto, los enaltezco. Quiero complementar con esto también en 1 Samuel capítulo 2, los versos 7 al 8. Fíjense qué interesante es esto. El Señor da pobreza y riqueza. El Señor nos humilla y nos enaltece.
Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra, sobre ellas ha firmado el mundo. Si se fijan, esto está en armonía con lo que de alguna manera ya está presentando el Salmo. Está entrelazando o amalgamando, así como uno toma una plasticina de color blanco, de color rojo, de color amarillo y la junta, ¿no es cierto? Está juntando a gente, ¿no es cierto?, no solamente de razas, de pueblos distintos, sino que de distintos estratos para ponerlo a un mismo nivel. A un mismo nivel. A pesar de que él está planteando una problemática con el dinero, ¿ya? Pero el mensaje apunta a que todos están en un mismo nivel. De hecho, esa es la pregunta que yo de alguna manera ya la hice y que usted ya tengan en mente. ¿Qué cosa hace que ponga rico y pobre, aristócrata y gente común en el mismo plano? ¿Ya? El dinero de alguna manera hace diferencias, pero aquí estamos viendo que el Señor es el que, ¿no es cierto?, permite que gente sea rica y que otros no sean tan ricos, incluso que algunos sean pobres, ¿ya? El problema entonces, con el dinero y con el poder, es que cuando el dinero y el poder que se otorga, que lo otorga Dios, son mal utilizados. Ese es el problema. El problema no es la riqueza, o que una persona sea rica, y que una persona tenga poder a través de la riqueza, y que a través de ese mismo poder y riqueza tenga un estatus social, sino que el problema es cuando eso es mal utilizado. Los versos 5 y 6 dan cuenta de eso. Fíjense. ¿Qué dice el verso 5 y 6? ¿Por qué habré de temer en los días aciagos? Yo no uso las palabras extrañas, Marta, porque dice que yo predico con palabras raras, es la palabra del Señor, ¿ya? Aciago ocupa aquí. La palabra, ¿por qué ocupáis palabras tan difíciles que la gente no entiende? Bueno, aciago no es ciego, ¿eh? Aciago significa días complicados, días terribles, días que justamente que está en angustia, ¿ya? Entonces, dice el salmista, ¿por qué habré de temer en los días angustiosos, en los días problemáticos? ¿Cuándo? Cuando la maldad de mis opresores me rodea. ¿Cuáles son estos opresores, según el salmista? Cuando los que confían en sus riquezas se jactan de sus muchas posesiones. O sea, había personas, y el salmista había experimentado eso, que gente que tenía dinero, que tenía poder, que se jactaba además de eso, oprimían no solamente a él, sino que seguramente a muchas personas. Entonces, el problema es cuando el dinero y el poder que otorga Dios son mal utilizados. El salmista se vio enfrentado a esto. Se vio enfrentado al temor cuando personas ricas y en lugares de poder oprimían y oprimían al resto. Entonces, las palabras clave aquí son ¿qué? En cuanto a la riqueza y en cuanto a la posición social y en cuanto al poder. Las palabras clave aquí para entender dónde está el pecado enquistado acá es justamente maldad, opresión, riqueza y jactancia. Cuando esas cosas se juntan y usted la mete en una juguera, hay problema. ¿Sí? Jactancia, opresores, maldad y riqueza. No hay duda que el dinero y el poder entonces asociado a él tiene el poder de corromper a las personas. Tanto así que éstas llegan a confiar en el dinero como si fuera un Dios, como si fuera el Dios verdadero. ¿No es cierto? Y se transforma en un ídolo. ¿Ya? Siendo esto entonces una verdad, el salmista exhorta a sus oyentes, y de manera muy especial aquí a quienes son pobres, a quienes quizá incluso no lo son, pero son oprimidos también por personas ricas y corruptas, a que no se preocupen. O sea, el mensaje puntual aquí en esta parte es a los pobres y a personas que quizás no son pobres, pero están siendo oprimidas por aquellos que son ricos y tienen poder. ¿A qué? A que no se preocupen, a que no se pongan ansiosas o ansiosos cuando otros se hacen ricos y prosperan tanto que incluso pueden ampliar y darse el lujo de ampliar sus casas y seguir agrandándola. Eso lo dice el verso 16. Fíjense, verso 16. Tú no te preocupes cuando veas que otros se hacen ricos y agrandan sus casas. No te pongas ansioso cuando esas personas que son opresoras, que empiezan a agrandar sus casas y se jactan de eso y hacen, podríamos decir, alarde de esto. No te preocupes, ¿ya? Ojo, que no dice aquí que son ricos, sino que se hacen ricos, ¿ya? Y esto puede implicar personas que lleguen a ser ricos, incluso producto
de un trabajo honesto. También, o sea, no te preocupes por esto. Que no sea esa tu ansiedad. Esto de mirar al otro como prospera, ¿no es cierto? Y yo no. Entonces, su prosperidad, la prosperidad de estas personas, incluso puede hacer que se sientan felices, ¿ya? Y que la gente los alabe debido, ¿no es cierto?, a esa prosperidad. Y que incluso, como yo lo digo, puede ser producto del esfuerzo. Verso 18. Aunque se sientan felices mientras vivan, y la gente los alabe cuando prosperen. O sea, lo que está diciendo el salmista, mira, existe esta cosa, existen ricos, opresores, corruptos, existe gente que producto del esfuerzo llegan a ser ricos. El problema es que ellos comienzan a idolatrar el dinero, comienzan a mal utilizar incluso el dinero, a tal punto que llega a ser el dinero su ídolo. Tú los ves prosperar, tú no estás prosperando, no te preocupes por eso. No te preocupes, no te pongas ansioso, no te inquietes por decir, ¿por qué ellos y yo no? ¿Le ha pasado eso? ¿Ya? ¿Por qué ese y yo no? ¿Por qué ese y yo no? No te preocupes. Esto no es importante. Si bien, como vimos, es Dios el que hace prosperar y el que enriquece a uno y a otros no, esta situación no es lo que debe preocupar al ser humano, es lo que está diciendo el salmista. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aún no respondemos a la pregunta que yo le hice en un principio, ¿qué cosa hace que ponga rico y pobre, aristócrata y gente común en el mismo plano? ¿Sí? No le respondemos todavía. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no debemos tener ansiedad cuando unos prosperan económicamente y yo no? Y vamos a responder también qué hace que ponga a rico, qué cosa hace que ponga a ricos y a pobres, aristócratas y a gente común en el mismo plano. El salmista, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hablando así de lo más sencillamente posible, es la plata, el dinero, la riqueza no puede comprar la vida. Eso es lo que está diciendo el Salmo acá. La plata, el dinero no puede comprar la vida. Por más dinero que tengas, te vas a morir. Fíjense, qué sencillo, pero qué profundo a la vez. Es decir, el mensaje del salmista con respecto al dinero y todo esto que estamos viendo, que el dinero corrompe, incluso algunas personas que no se pueden ver corrompidas con el dinero, pero al final se vuelven idólatras del dinero, está diciendo el salmista para ellos, pero también para quienes no son ricos, oye, la plata, el dinero, la riqueza no compra la vida, y por más dinero que tengas, te vas a morir. Lo dice después, o sea, igual que los animales, te vas a morir, te vas a convertir en polvo. Por más inteligente que seas, también te vas a morir. Versos 7 al 10, los voy a leer porque aquí está resumido eso. Ninguno de ellos, de esos ricos que oprimen, ¿no es cierto? Ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar a Dios a cambio de su vida, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. O sea, te vas a morir. Por más rico que seas, ¿ya? Después dice, verso 8, el rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente para que siga con vida para siempre y nunca llegue a experimentar la muerte. Te vas a morir. Y el verso 10, es evidente que hasta los sabios mueren. O sea, los sabios mueren y que los necios e insensatos perecen por igual y que a otros les dejan sus riquezas. O sea, ricos, pobres mueren, sabios, insensatos mueren por igual. Entonces, dice el verso 12, quiero citar otra vez, aunque ricos los mortales no permanecen, lo mismo que las bestias un día perecen. Y se repite esto casi textualmente y casi calcadamente, salvo por una palabra en el verso 20, que dice que los mortales no entienden. Antes dice permanecen, ¿no es cierto? El verso 20 dice, el último verso, aunque ricos, los mortales no entienden. ¿Ya? Lo mismo que las bestias un día perecen. Ante esto, ¿qué piensan? ¿Qué hacen aquellos que confían en sus riquezas, que se jactan de ellas? ¿Qué piensan?
La Escritura dice, el Salmo dice, que son tontitos. Viven como si fueran necios. En el Evangelio, perdón, no en el Evangelio, en la carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, dice así: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos. No era un problema en el tiempo del salmista. En el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia estaba formándose y avanzando, existía el mismo problema. Y el apóstol le dice a este joven pastor Timoteo que a la iglesia, a los ricos que estaban en esa iglesia, a los ricos de este siglo mándale, porque no tendría autoridad, ¿no es cierto?, Timoteo para decirle, oye, hagan esto. No, eran parte de la iglesia. A los ricos de este siglo mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿qué se hace evidente en el Salmo? Que viven como tontos, o que viven como embrutecidos por la riqueza. El verso 11, fíjense lo que dice el verso 11. Algunos piensan que sus casas serán eternas y que las habitarán por todas las generaciones, y hasta su nombre dan las tierras que poseen. ¿Ya? Sus casas son eternas. Eso es una insensatez. Que las habitarán por todas las generaciones. Es una tontera. A tanto podríamos llegar a la estupidez del ser humano y de la estupidez de la gente que confía en las riquezas y en las posesiones, que ponen incluso su nombre a las tierras que poseen. Y eso hasta el día de hoy. ¿Cuántos campos, fondos, ¿no es cierto?, reciben nombre de los que son los dueños? ¿Saben de qué yo me acordé también? Y no solamente los campos. En nuestra sociedad hoy día, si ustedes piensan en Estados Unidos, Matías vivió allá, existe un edificio, más que un edificio, como una manzana, donde está el famoso edificio Rockefeller. O sea, le pusieron el nombre o el apellido, en este caso, del que fue en un momento su dueño, aunque hoy día no es el dueño, tiene otro dueño, pero sigue llamándose Rockefeller. O sea, la insensatez, la tontera, se apodera, la corrupción al final, se apodera del corazón del ser humano, y al final se vuelven brutos, en todo el amplio sentido de esa palabra, brutos. Creen que las riquezas los van a acompañar hasta después de la muerte. Hay una anécdota que en algún momento la leí, no sé dónde, y que me acordé a propósito de esto. Un hombre muy rico, obviamente tenía familia también, llega el abogado, no sé cómo se llama exactamente esa persona, que tiene la facultad de poder decir, ¿sabes qué? Dejó esto, la herencia que dejó esta persona. Entonces muere esta persona rica y se acercan y le preguntan, ¿qué es lo que dejó? ¿Dejó algo? Y responde el tipo, lo dejó todo. No podía llevarse nada, lo dejó todo. O sea, lo hizo de una manera irónica en todo caso, lo dejó todo. Pero para hacer entender que no se llevó nada. Bueno, el Salmo está diciendo eso, que las personas se embrutecen cuando ponen toda su confianza en las riquezas, en el poder del dinero, en el estatus que produce eso, y se transforman en un Dios. El verso 17 dice, nada se llevarán cuando mueran, nada. Sus riquezas no se las llevarán al sepulcro. Siendo esta manera de vivir, o este camino, una locura, como dice el verso 13, es una locura, este camino suyo es una locura de estas personas que piensan así, la descendencia de estas personas, los hijos, los nietos, tontamente lo siguen de igual manera y se complacen en lo que sus padres insensatos les enseñan. Eso dice el verso 13. Fíjense, personas que ponen toda su confianza en el dinero, en la riqueza, etc. Este camino suyo es una locura, pero sus hijos se complacen en sus dichos. O sea, esto es contagioso. Se complacen en sus dichos. Y yo me acordé aquí del Proverbios 14, el verso 12, que dice, hay caminos que el hombre le considera rectos, pero al final conduce a la muerte. Y eso es lo que está diciendo también el salmista aquí. Que esto puede transmitirse a la generación, de hecho no puede, se transmite a las generaciones posteriores. Entonces estas personas tienen un pastor, estos ricos, estas personas insensatas y estos ricos tontos, no ricos inteligentes, ricos tontos
en el sentido de que ponen su confianza en algo que no salva. Y como vamos a ver más adelante, en algo que no redime, que no rescata. Estas personas tienen un pastor. ¿Saben ustedes que tienen un pastor? El Salmo lo dice, fíjense lo que dice ahí el verso 14. Mientras la muerte los lleva al sepulcro como un pastor que guía a sus rebaños. Será el sepulcro su última morada. El pastor que tienen estas personas es la muerte. O sea, hablando en términos populares chilenos, es la pelá. La pelá del pastor. Lo está conduciendo. ¿Y a dónde conduce la pelá? Siempre a la muerte. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Se van a podrir incluso. ¿Ya? Estas personas tienen este pastor, pero este pastor es la muerte misma. Y no entienden que en la tumba incluso se van a podrir, se van a desfigurar. Es un lenguaje que usa el salmista para poder impactar. Eso es lo que dice el verso 14. Fíjense que dice después la segunda parte. Allí desaparecerá su buen semblante. Esto en términos poéticos. ¿Qué pasa cuando, o sea, yo creo que algunas personas solamente lo han visto, de ser tétrico esto, pero ver la descomposición, no solamente de un cuerpo, sino que de la cara. Vimos algo en esto en el Papa, algo, y está embalsamado, ¿no es cierto? En el Papa que se murió, no estoy diciendo en el Papa de ahora, ¿no es cierto? La cara no era la misma, porque ya se estaba pudriendo. Entonces el salmista está diciendo, oye, no te puedes llevar nada. Eres un tontito si piensas y crees que las riquezas van a ser, claro, te pueden provocar hoy día, ¿no es cierto?, felicidad, pero va a ser pasajero. Además, en la tumba te vas a figurar y las riquezas no te van a servir de nada. Tu semblante va a ser otro. Te vas a podrir. Te vas a morir, te vas a podrir. Entonces, cuando el salmista dice hasta aquí esto, uno debe preguntarse también si tratará de la muerte del cuerpo y de la insensatez de confiar en la riqueza, el mensaje y la reflexión del Salmo. ¿Hasta ahí llega? ¿Es esta la urgencia del mensaje del salmista al que nos referíamos en un principio? No, no es lo más urgente. Hay algo mucho más profundo y preocupante a la vez que no todos tienen en cuenta y que tiene que ver, como yo les dije, que íbamos a hablar en el tercer y último punto de la redención. Después de la muerte del cuerpo, después del sepulcro, hay algo más. El salmista deja entrever en el verso 15 que sí, y que hay para algunos esperanza. Para algunos. Dice así el verso 15. Pero a mí Dios me rescatará. Y en exclamación después, Dios me librará del poder del sepulcro. Es decir, había tratado a varios hay de insensatos, de tontos, y a otros, entre ellos él, que tiene una esperanza. Hay esperanza después de esta vida. Hay esperanza después de la muerte. Que hay resurrección de los muertos. Este hijo de Coré, este salmista, no tiene todo el panorama divino a la vista como nosotros hoy día. No lo tenía. Lo tenía parcialmente. Sin embargo, el Espíritu Santo lo ha inspirado para cantar, ¿no es cierto?, de esta manera. Pero a mí Dios me rescatará. Dios me librará del poder del sepulcro. El libro de Job nos deja un mensaje parecido. Job expresa en algún momento, yo sé que mi Redentor vive. Y Job tampoco tenía todo el panorama. De hecho, el libro de Job es el más antiguo del Antiguo Testamento y por lo tanto de la Biblia. ¿Ya? Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive, que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar, dice Job, a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos. Es muy probable que el salmista, esta es una deducción mía, es muy probable que el salmista haya tenido en cuenta el libro de Job cuando estaba escribiendo este salmo y estas expresiones de Job. Si todo lo que ha dicho antes es importante, aquí está el centro del mensaje, hermanos, del salmo. Aquí hay buenas noticias. Y estas noticias son para ricos y para pobres. Estas noticias son para príncipes y gente común. Estas buenas noticias son para sabios y para necios. Todos, sin excepción, van a experimentar la muerte. Pero, según el salmista, hay esperanza ante el poder de la muerte. Hay esperanza ante el poder del sepulcro o el poder de la tumba. Y eso lo expresa con la palabra rescate
o redención. Antes, ya lo dijimos entre los versos 7 al 10, que es imposible que inclusive el que tiene mucha riqueza pueda comprar o pueda redimir a un ser querido comprando la vida o dar algo a cambio a Dios para salvarlo de la muerte. Es imposible. El salmista habla, sin embargo, que existe un precio, pero que ninguna cantidad de dinero es suficiente para rescatarlo de la muerte y poder seguir viviendo para siempre. ¿Cuál es el precio? Porque habla de un precio. Pero ¿cuál es el precio? ¿Quién y cómo va a pagar? El Salmo no da detalles. Sin embargo, por una simple deducción, el salmista entiende y quiere que sus oyentes entiendan que es Dios quien tiene el poder y la manera de pagar ese rescate. El rescate de él, del salmista, y el rescate de aquellos que tengan la misma esperanza y seguridad en un Dios que es fiel a su palabra, un Dios que es veraz, es decir, que dice la verdad, y uno que no miente. Como lo declara Job, este es mi Redentor. El salmista está poniendo toda su esperanza en Dios. Él se encarga de pagar el precio por el rescate de la muerte, porque Él es mi Redentor. Pero, ¿está el salmista y nuestro amigo Job, que citamos, hablando de la muerte física solamente? Claramente no. No, porque si fuera solo la muerte física, Job no podría ver a su Dios como tiene certeza. Porque dice, yo lo voy a ver, ¿ya? La única manera de estar frente a Dios sin morir es debido a que hemos sido transformados y reconciliados con Dios. La muerte del cuerpo es consecuencia directa del pecado. Pero junto a eso, según el Génesis, Dios expulsó de delante de él al hombre. Pecaron, sí, pero los expulsó. Adán y Eva fueron expulsados de Edén porque primeramente habían muerto de manera espiritual. Estaban dañados por el pecado y no podían volver a tener una relación con Dios a menos que fueran restaurados. Como se darán cuenta, en el corazón del Salmo está el Evangelio de Jesús. Muerte física, sí. Muerte espiritual, también. Esperanza en una resurrección física, sí. Pero también esperanza en una resurrección espiritual que significa el nuevo nacimiento. Y eso está en el Salmo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Es más sencillo, pero a la vez más profundo de lo que creemos. De todo lo que el Salmo o el salmista, la palabra del Señor ha expresado. Como primera cosa, la confianza en la riqueza sigue siendo un pecado de idolatría hasta el día de hoy. En el tiempo del salmista, en el tiempo de Jesucristo, estaba Judas con un problema serio porque dicen que sustraía del tesoro, no porque fuera un tesoro, sino que del tesoro de la alcancía, digamos, que manejaban los apóstoles para comprar el pancito para el desayuno, para comprar la meriendita en la tarde cuando podían. De ahí sacaba Judas, ¿ya? Lo mismo pasó cuando escribe, ¿no es cierto?, Pablo a Timoteo. Dile a los ricos de la iglesia que hagan esto, que no confíen en la riqueza, sino que hagan de la riqueza una bendición a otros, ¿ya? Entonces, la Biblia nos dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Lo advirtió Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a amar a uno y va a menospreciar a otro, ¿ya? Porque dice la palabra del Señor allí, donde esté tu tesoro, es decir, lo que amas, allí también va a estar puesto tu corazón. Y esto, hermanos, nos advierte que las riquezas como tales no son el único problema del hombre, sino que podemos llegar a poner nuestra confianza en muchas otras cosas, en muchos otros ídolos. Sin embargo, el dinero o la riqueza es uno de los más poderosos, ya que además otorga poder. Y eso lo sabemos, ¿ya? Y esto es transversal. Ricos, pobres, ¿no es cierto? Hasta los pobres con lo poco que pueden tener pueden llegar a poner su confianza en el dinero. Fíjense que a los que vivimos de un sueldo, y yo creo que a ustedes les ha pasado muchas veces, que estamos muy contentos, o los que trabajan, ¿no es cierto?, vendiendo, ¿no es cierto?, cuando nos va bien, ¿no es cierto?, y vendemos muchas flores y muchos relojes, nos sentimos como con el pecho hinchado. Se acerca el fin de mes y ya no me quedan lucas, pero viene el momento del pago, hoy soy otra persona, totalmente nueva. Eso porque nuestro corazón tiene la inclinación a confiar en el Dios dinero. El dinero y la riqueza puede llegar a transformarse en un ídolo muy poderoso. ¿Por qué? Porque otorga poder. Muchos también
por otro lado, llegan a justificar el delito del hurto o robo debido a la extrema pobreza, y esto también es un problema, que está relacionado con el dinero. No tengo esto, pero por eso no te preocupes si prosperas, dice el salmista. Sí, pero yo no tengo, así que voy a robar para poder tener lo que ellos tienen. Y eso se transforma en un problema asociado al dinero. La palabra del Señor nos ayuda mucho para tener la verdad en esta encrucijada. Pobreza versus riqueza, ¿no es cierto? Y el pecado que puede estar asociado a ellas. Y quiero citar aquí el libro de Proverbios, que el capítulo 30, los versos 7 al 9, da pero en el clavo en esto. Y dice allí el autor, en la palabra del Señor, inspirado también por el Espíritu Santo: oh Dios, en esta oración, te ruego 2 favores. Concédemelos, dice, antes que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Y pongan atención en lo segundo. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. ¿Por qué? Pues si me hago rico, podría llegar a negarte y decir: ¿quién es el Señor? Total, lo tengo todo. Y si soy pobre, demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Maravillosa. Maravillosa. Dejar en claro entonces, y yo le dije que lo voy a decir más de alguna vez, que el dinero y la riqueza no es mala en sí. De hecho, todas las riquezas de este mundo son del Señor. Hay una cita que leemos muy a menudo, en Primera de Crónicas 29, 11, 12 y por ahí un poquito más, ¿no es cierto? Allá dice: tuya, Señor, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo, Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. O sea, si tú haces rico a alguien y eso hace que sea esa persona exaltada, como lo vimos antes, yo humillo, si ya voy a terminar ya, no se enojen más. Yo humillo y yo exalto. Entonces, de ti proviene ¿qué cosa? Las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y dar poder a todos. A decir verdad, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para ofrecerte todo esto de manera voluntaria? Eran ofrendas. Todo es tuyo. Y lo que ahora te damos, lo hemos recibido de tus manos. ¿Ya? Entonces el problema, como yo les decía, es cuando las riquezas pasan a ser un redentor. ¿Ya? Pero como ya vimos, esto es una estupidez. Es una tontería. Las riquezas pueden, por otro lado, ser bien utilizadas. Y esto sucede cuando son usadas o administradas para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que el sermón de la semana pasada, si mal no recuerdo, yo hablaba, hice un paréntesis de lo que significaba pecar, que era errar en el blanco? ¿Sí? Bueno, errar en el blanco, les decía yo, en cualquier orden de cosas, es cuando lo que hago en cualquier área de mi vida no busca la gloria de Dios. Por lo tanto, el administrar las riquezas que nos da el Señor, ¿no es cierto? Voy a errar o voy a pecar cuando esas riquezas, sean muchas o sean pocas, porque uno piensa riqueza en miles de millones o en cientos de millones o en millones de pesos, ¿sí? Pero lo que el Señor nos da es riqueza y debemos administrarla y debemos usarla bien. Entonces, si no la administramos para la gloria de Dios, eso se traduce en una administración pecaminosa. Ahora, administrarla para la gloria de Dios no significa, como lamentablemente muchos pastores o líderes en iglesias, especialmente evangélicas, dicen: ¿usted quiere dar gloria a Dios con el dinero? ¿Sí? Bueno, entréguele al pastor eso. O entrégueselo a la iglesia también. No tiene que ver solo con eso. Porque sí, las ofrendas son necesarias y es bíblico. El diezmo también es necesario y es bíblico. Pero uno puede y debe dar gloria a Dios no solamente de esa manera, sino que las riquezas administrarlas de tal manera que son puestas para bendecir a otros y de esa manera Dios sea honrado y Dios sea glorificado. Hoy la advertencia, hoy la exhortación del salmista entonces sigue teniendo la misma urgencia, sigue teniendo la misma transversalidad. Es decir, es para ricos y pobres, para aristócratas, gente de alta sociedad y para gente común, para sabios y para ignorantes. El mensaje es que al igual que cualquier criatura, se van a morir. Y se van a transformar en polvo.
lo mismo que los animales. Si solo fuera eso, no sería tan terrible. El problema es que el mensaje completo del Evangelio nos dice que luego de la muerte viene juicio. El libro de Hebreos en el capítulo 9 nos lo recuerda de una manera taxativa, o sea, tajante. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. ¿Existirá alguien que pueda rescatarse a sí mismo de ese juicio? Rescatarse a sí mismo, redimirse a sí mismo por medio de algún dinero, por medio de joyas preciosas, por medio de oro. Encuentro una veta de oro ahí en el cerro buscando tierra de hoja, encontré una veta de oro. O encuentro petróleo. ¿Eso servirá para redimirme? ¿El rescate del justo juicio de Dios? ¿Puedo quitármelo de encima a través de eso? No, no puedo. Y solamente alguien puede redimir y puede rescatar tu alma de eso. Y ese es Cristo Jesús. Aquellos que creyeron que podían redimirse por ellos mismos, por el dinero, incluso buen comportamiento, obras, serán expulsados para siempre de la presencia del Señor para vivir la muerte y el sufrimiento por la eternidad. Y serán pastoreados también, como decía el salmista, serán pastoreados por la muerte como un pastor que guía a sus rebaños justamente al infierno. Sin embargo, por otro lado, aquellos que han confiado en Cristo como su Redentor y Señor, serán pastoreados por Él mismo, como el gran pastor de las ovejas. ¿Se fijan aquí? Qué tremendo contraste. Y qué hermosa figura a la vez. Un grupo de personas, cientos, miles, millones, pastoreados por la muerte, y otros que pueden afirmar con seguridad, Jehová es mi pastor. Lo último que podemos y debemos reflexionar a esto es sobre el precio, es sobre el costo, que de alguna manera ya lo anuncié, el valor de ese rescate. Ese precio fue uno de sangre y lo pagó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 1:7 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Esto es motivo de gozo, esto es motivo de adoración. Este es el mensaje que debemos transmitir a tantos que viven entre nosotros y están esperando conocer las buenas nuevas, especialmente las descendencias que vienen después de nosotros. ¿Se fijan el contraste también que encontramos acá? En el verso 13, este camino, el de confiar en la riqueza, de jactarse de eso, este camino suyo es una locura, pero sus hijos, los descendientes, se complacen en sus dichos. La pregunta es, mis descendientes, tus descendientes, ¿en qué se están complaciendo hoy día? ¿Se están complaciendo en el Evangelio? ¿Se están complaciendo en Cristo Jesús? ¿O se están complaciendo en los placeres pasajeros, perecederos de este mundo? En necedades. Eso es lo que el Señor nos está también exhortando en este salmo. Estas noticias son para anunciarlas. Estas noticias son para vivirlas y para expresarlas en adoración. Hagamos entonces nuestras, hermanos, la exclamación del Salmo 107, los versos 1 al 3. Alabemos al Señor porque Él es bueno. Alabemos al Señor porque su misericordia es constante. Que lo afirmen los redimidos por Dios, no por la riqueza, no por el oro, no por la plata, los redimidos por Dios, los que salvó del poderoso enemigo, los que reunió de lejanas tierras del oriente y del occidente, como dice el salmista, pueblos todos de todo lugar, del norte y del sur. Señor, te queremos alabar, y que esto podamos decirlo y también decir amén. Y decir amén para que el Señor nos ayude en esto y siga teniendo misericordia de nosotros. Les invito a que tengamos un momento de oración.